Capítulo 3. Recuerdos de lluvia, lágrimas y sangre. Incluso con todo lo que había presenciado y vivido en las últimas 9 semanas, nada podría haber preparado a Rukia para lo que presenció ese día en particular. Todo había comenzado el día anterior, cuando durante su último período de estudio, un estudiante se acercó a ella con una carpeta y se la entregó, diciéndole que era el trabajo que tendría que entregar 2 días después para compensar su falta. Asistiendo al día siguiente. Al ver su expresión confusa, Orihime había elaborado, todos iban a faltar a la escuela al día siguiente, y como ella siempre estaba con ellos, la maestra había asumido que Rukia también era parte de eso. E incluso cuando Rukia no entendía realmente lo que estaba pasando, quería hacerlo, y decidió aceptar la oferta tácita e irse también. El día había comenzado temprano, y Yusu había solicitado la ayuda de Rukia para empacar una buena cantidad de eventos, que luego fueron recogidos por el resto de los chicos cuando los encontraron. Aún así, la Shinigami no entendió realmente lo que estaba pasando hasta que vio el arco del lugar al que estaban entrando, decía. Cementerio Karakura. ¿Todo esto solo para visitar una tumba? Rukia preguntó en voz baja. No es una tumba cualquiera. Orihime susurró en un tono muy bajo. Y de eso se dio cuenta el Shinigami cuando finalmente llegaron al lugar correcto. Decía Kurosaki grave y el apellido hasta ahora en la lista era Kurosaki Masaki. Rukia jadeó, cuando de repente se dio cuenta. El cartel de la mujer en el comedor, la forma en que Isin le hablaba, cómo Yusu manejaba todas las tareas de la casa, el hecho de que no parecía haber una señora Kurosaki en casa, estaba muerta. Rukia se sorprendió mucho cuando, después de que los Kurosaki hubieran dicho sus oraciones iniciales, observó al resto de los adolescentes, los Nakama, tomar una formación de 2 filas frente a la tumba y hacer una profunda reverencia. A una señal de Orihime, Rukia se unió al grupo en este acto. Todas susurraron breves oraciones y agregaron sus propias varitas de incienso y flores, las de Rukia proporcionadas por las otras chicas, a las ofrendas ya proporcionadas por las Kurosakis. Después de hacer eso, los Kurosakis se turnaron para hablar con Masaki, mientras que el Nakama se mantuvo en guardia mientras se mantenía fuera de su camino, y Sin nunca hizo ningún comentario sobre el hecho de que todos estaban allí, parecía estar acostumbrado a eso. Tatsuki y Orihime llevaron a Rukia con ellos hasta el final de la colina del cementerio, cerca, el lugar parecía casi un pequeño acantilado. Tatsuki y Rukia se sentaron al final, mientras que Orihime eligió sentarse contra un árbol a un par de pies del borde. ¿Has estado haciendo esto por mucho tiempo? Preguntó Rukia, interesada. Venimos varias veces al año. Tatsuki le informó. Y lo hemos estado haciendo desde hace 2 años, así que los maestros se han acostumbrado a que todos desaparecimos al mismo tiempo. Ahora mismo era para la mamá de Ichigo, a mediados de agosto volveremos, por el abuelo de Chad. Luego, uno de los últimos días de diciembre de nuevo, para el maestro Ijiji-san de Uryu. Y en marzo, para mi hermano. Orihime terminó por ella. Wow, Rukia encontró todo el ritual desconcertante. Esos no son todos los miembros de la familia que hemos perdido, pero son aquellos que eran tan queridos para nosotros que consideramos oportuno honrarlos de esta manera. Añadió Orihime. Algunos, como el abuelo de Chad, bueno, nunca lo conocimos, ninguno de nosotros, pero Chad es nuestro amigo, nuestro Nakama, por lo que todos venimos a honrar su memoria. Es lo mismo para aquellos que nunca conocieron a Sora Nii-san, o el Kaa-san de Ichigo. No importa si conocemos a los que murieron, pero sabemos a los que desean honrarlos. ¿Y dices que has estado haciendo esto durante 2 años? Preguntó Rukia. Esta es la tercera vez que vamos a la tumba de Masaki-san. Orihime calificó. Para entender por qué este ritual es tan importante, primero necesitas entender algo más sobre el Kaa-san de Ichigo. Tatsuki agregó en un tono sombrío. Sucedió hace 8 años. Hubo desgana en Tatsuki cuando habló, pero Rukia sintió que necesitaba saber, que era muy importante, y de alguna manera las otras 2 chicas sintieron lo mismo. Era la única razón por la que estaban hablando de esas cosas sin preguntarle primero a Ichigo o sus hermanas. ¿Qué pasó? Presionó Rukia. Masaki-san murió. Tatsuki respondió. O más precisamente, fue asesinada. Rukia jadeó. Sucedió cuando Ichigo tenía 9 años, los gemelos 7. Tatsuki explicó. Conozco a Ichigo desde hace más de una década. Estudiamos artes marciales juntos. En ese entonces era un llorón, el niño de mamá. Podía derrotarlo fácilmente, y cada vez que lo golpeaba lloraba. Pensé que era ridículo.
Por la noche, una vez terminada la clase, su mamá llegaba a recogerlo, y todo el comportamiento de Ichigo cambiaba, era como si el dolor se borrara con su mera presencia, o tal vez simplemente dejaba de importarle. En ese entonces pensaba que era patético. ¿Para qué un chico sonriera tan brillantemente como lo hizo, a pesar de que había perdido? Si hubiera sabido que alguna vez dejaría de ver esas sonrisas, probablemente no habría sido tan rápido para juzgar, pero de nuevo, estaba pero un niño. Rukia encontró difícil la idea de que Ichigo sonriera, realmente sonriendo, cuando estaba tan acostumbrada a que él frunciera el ceño. Pero este era Tatsuki, ella no mentiría. Un día, estaba lloviendo afuera. Tatsuki continuó. Como de costumbre, había golpeado a Ichigo, había llorado durante bastante tiempo, pero luego se detuvo tan pronto como llegó su mamá. Algunas veces íbamos caminando a casa juntas, nuestras mamás y nosotras, pero ese día en particular tuve que quedarme más tiempo. Se acercaba un torneo y estaba haciendo un entrenamiento extra para estar listo, así que los dos fueron solos. En el camino tuvieron que caminar por la orilla del río, la que no está muy lejos de aquí. No estoy muy segura lo que pasó, ninguno de nosotros lo está. Ichigo nos ha dicho que vio a una niña pequeña parada al lado del río, estaba oscuro, estaba lloviendo fuerte, el río estaba a punto de inundarse, e Ichigo aún no podía distinguir entre los vivos y muertos, sacudió la cabeza mientras una lágrima solitaria caía. Ichigo fue tras ella, me refiero a la niña pequeña. Orihime se hizo cargo de la historia. No estoy seguro si alguna vez te ha dicho lo que significa su nombre. Su mamá lo eligió, no significa fresa, independientemente de lo que algunas personas puedan decir a veces para provocarlo, se supone que significa guardián número 1. O para proteger una cosa, de cualquier manera, Ichigo realmente quería estar a la altura de ese nombre, a pesar de que en ese entonces no era un muy buen luchador. Rukia encontró eso incluso más difícil de creer que él siendo un llorón. Había visto a algunos de los matones en las calles cuando ella pasaba con Ichigo. Todos parecían temer al chico de pelo naranja y, por extensión, a cualquiera que se asociara con él. Era la única razón por la que nunca había sido acosada por nadie a pesar de que era nueva, y que a veces actuaba un poco diferente de lo normal. Ichigo nos ha dicho que corrió hacia la chica, quería ayudarla, ser un guardián. Añadió Orihime. En algún momento escuchó a su madre gritar su nombre, y se desmayó. Cuando se despertó estaba en el césped, y, su madre estaba acostada sobre él, sangre por todas partes. Estaba muerta. Orihime sollozó suavemente. Esa historia, simplemente le trajo demasiados recuerdos del que ella misma había perdido, también en un día lluvioso. ¿Lo que le ocurrió a ella? Preguntó Rukia, sorprendida. Durante años, Ichigo pensó que de alguna manera había matado a su madre. Tatsuki se hizo cargo. Le dijeron que había sido un accidente, que su mamá se había resbalado y caído por las escaleras que iban desde la acera hasta la orilla del río. Pero Ichigo sabía que eso no podía ser cierto. Y como él había sido el único allí, la niña había desaparecido, se culpó a sí mismo. Eso duró 5 años. No había nada que nadie pudiera hacer, no permitió que nadie lo ayudara de ninguna manera, ni siquiera su propia familia. Ella negó con la cabeza con un suspiro. Entonces, las cosas cambiaron hace 3 años. No sé qué pasó, pero Ichigo tuvo algún tipo de accidente, en el aniversario de la muerte de su madre. Se suponía que estaba con su familia, aquí en el cementerio, pero desapareció. Fue encontrado más tarde esa noche, a la orilla del río donde murió su mamá, inconsciente y sangrando. Algunas personas incluso dijeron que intentó suicidarse, yo nunca lo creí. En cualquier caso, fue enviado a un terapeuta, no es que sirviera de mucho. Como no lo había hecho cuando lo probaron por primera vez años antes. Fue enviado a terapia durante meses sin ningún resultado. Y luego conoció a los Isidas, no estoy seguro de todo lo que sucedió, solo que fue hablar con ellos lo que finalmente lo ayudó a superar la tragedia de la muerte de Masaki-san. También se enteró de algo más, las heridas que había sufrido el día del aniversario, las había hecho Uno You. Si bien aún hoy no recuerda lo que sucedió ese día, de eso sabemos con certeza, Uno You lo atacó, creemos que es posible que huyera del cementerio para mantener a salvo a su familia. De alguna manera sobrevivió, a pesar de que todavía no tenía ningún poder. Rukia jadeó. ¿El mismo hueco? ¿Había vuelto? ¿El Shinigami no lo había purificado? ¿Por qué? En cualquier caso, su madre había sido asesinada por Uno You, se había enterado, y había estado entrenando sus propios poderes desde entonces. ¿Fue esa la razón? La muerte de su mamá. ¿Era por eso que tenía tanta determinación? Sus poderes se desarrollaron después de eso.
Continuó Orihime. Uryu y su papá lo ayudaron a controlarlos. Chad y yo nos unimos a ellos la primavera siguiente, cuando nuestros propios poderes se manifestaron. A Ishida-sama no le gustó mucho, dijo que ya era suficientemente malo que Ichigo y Uryu insistieran en involucrarse con un mundo que no es para los vivos. Luego Chad y yo fuimos e hicimos lo mismo. Pero al mismo tiempo, él respetó nuestro derecho a elegir. Al igual que prefería salvar a las personas con su habilidad como médico en lugar de la que él tiene como Kinki, respeta que todos hemos elegido usar los poderes que nos dieron para proteger a las personas de cualquier manera que podamos. Ese verano, el día antes del aniversario, Uryu, Chad y yo notamos lo tenso que estaba Ichigo. Y lo confrontamos al respecto. Uryu ya sabía algo de eso, pero no todo. Chad y yo no teníamos ni idea. Así que al día siguiente, cuando la familia Kurosaki se preparó para hacer su visita anual al cementerio, nos unimos a ellos. Se ha convertido en una tradición desde entonces, y Tatsuki y los demás se unieron a nosotros. Y Shin-san nunca nos cuestionó sobre eso, de la misma manera que no cuestiona el hecho de que sus propios hijos se unan a nosotros en nuestras propias visitas al cementerio. Como dije, se ha convertido en una tradición. Y dices que lo haces varias veces al año. Comentó Rukia. Trató de sonar indiferente, pero tenía curiosidad. Esos adolescentes humanos se habían vuelto tan cercanos a ella en las semanas que los había conocido, quería conocerlos más y mejor, y sabía que esto era una parte importante de ellos. De la razón por la que eran el tipo de personas que eran. Sí. Tatsuki asintió. Ya has escuchado sobre el maestro Ijiji-san de Uryu. Fue asesinado por Oyous, porque un grupo de shinigamis que deberían haberlo apoyado no llegó a tiempo. Confirmó Rukia. El caso de Chad es diferente. Tatsuki explicó. Perdió a sus padres cuando aún era un niño muy pequeño, y lo enviaron con su abuelo, el papá de su mamá, en México. Por lo que Chad nos ha dicho, él solía ser un niño problemático en ese entonces, metiéndose en peleas y lastimar a otros. Hasta su abuelo, que es abuelo en español y la palabra que todos usamos para referirnos a él, con respeto. Su abuelo le enseñó a Chad que solo debe usar su fuerza para proteger a los demás. Ya has escuchado la historia de cómo Ichigo y Chad se hicieron amigos, ¿no? Sí, me lo dijeron hace unas semanas. Rukia asintió. Una pandilla estaba golpeando a Chad, se habían llevado algo importante para él, el collar que usa, Ichigo los encontró, consiguió el collar, una moneda, creo, de vuelta, y golpeó a los matones. Y después de eso hicieron una promesa. Añadió Orihime. Chad no usaría su fuerza para luchar por sí mismo, pero lucharía por Ichigo. E Ichigo, a su vez, prometió tener siempre la espalda de Chad, para que Chad no tuviera que luchar por sí mismo. Rukia asintió, había encontrado todo esto sobrecogedor. Dos humanos, y tan jóvenes, prometiendo a luchar por los objetivos del otro, si tan solo los Shinigami tuvieran ese tipo de lealtad entre ellos y sus propias divisiones. Y luego está mi hermano. Continuó Orihime. Su nombre era Sora, era 15 años mayor que yo y es la única familia que he conocido. Me sacó de la casa de nuestros padres cuando yo tenía 3 años y él 18. Por lo que sé, nuestros padres no éramos buenas personas, y me llevó para protegerme. Él fue quien me crió, hizo todo lo que pudo por mí. Lo amaba tanto. Cerró los ojos brevemente con tristeza. Cuando era más joven, a menudo me acosaban por mi color de cabello, una vez un grupo de niños tomó unas tijeras y me cortó el cabello porque dijeron que no les gustaba. Nunca le dije eso a Sora ni Isan, le dije él me acababa de sentir como un cambio. Eso fue también cuando Tatsuki y yo nos hicimos amigos, ella me cuida y dejo que mi cabello crezca para mostrar mi confianza en ella. Rukia vio a las dos chicas sonreír entre sí, ya había notado que el cabello de Orihime era muy largo, más allá de sus caderas, y se veía hermoso, siempre lo había sido. Rukia siempre se había preguntado por qué Orihime nunca hablaba de cortarlo, ahora lo sabía. Poco después de eso, mi hermano me dio mis horquillas. Continuó Orihime. De los que provienen los Shun Shun Rika, eran horquillas azules normales en ese entonces. Fue el único regalo que había podido darme. Trabajó tanto para proporcionarnos a los dos, esa fue la primera vez le quedaba suficiente dinero de su sueldo para comprarme algo. Y lo rechacé. Ella negó con la cabeza con una sonrisa amarga. Era tan joven, joven y estúpida. Le dije que ya no era una niña pequeña, que no usaría horquillas tan infantiles. Estaba siendo infantil, y más que eso, estaba siendo una idiota. Me negué para despedirme de él a la mañana siguiente, cuando se fue a trabajar. La próxima vez que lo vi estaba al costado de la calle, cubierto de sangre, un auto lo había atropellado. El conductor corrió y no ayudó él en absoluto.
Hice lo que pude para sostener a Soran y Isan y lo llevé a la clínica Kurosaki. Y Shin-san, todos, estaban tan sorprendidos. Creo que entraron en pánico cuando me vieron, cubierta de sangre, aunque no era mía. Las heridas de mi hermano eran tan graves que no tenían lo necesario para tratarlo, así que Shin-san llamó a Ishida-sensei y arregló que Soran y Isan fuera trasladado al Hospital General de Karakura. Tenía tanto miedo, no teníamos seguro médico y muy poco dinero. Pero Shin-san me prometió que se haría cargo de todo. Y sin embargo fue inútil, Soran y Isan murió antes de que llegara la ambulancia de Karakura General. Ella comenzó a llorar suavemente. Me dolió tanto, lloré y grité, quería que mi hermano regresara. Y lo recuperé, hace 2 años. Rukia, que había estado a punto de intentar ofrecerle todo el consuelo que pudiera a Orihime, se distrajo de repente con lo último que dijo la chica. Tú, lo recuperaste. Rukia no pudo procesar la idea. Él no me dejó. Orihime explicó. Creo que fue por la forma en que le grité que se quedara conmigo, que no me dejara sola. Él se quedó, me miró durante años, hasta que una fuerza más allá de él lo dominó, cerró los ojos mientras agregó. Soran y Isan fue el primero yo que vi. Entonces Rukia estaba boquiabierta. En realidad, todavía no había desarrollado mis poderes en ese entonces. Admitió Orihime, melancólico. Ocurrió aproximadamente un mes después del aniversario de la muerte de Soran y Isan. Uryu e Ichigo ya estaban cerca, y estaban tratando de mantenernos alejados a Tatsuki y a mí. Chad estaba esperando que se abrieran. Estaba cenando con Tatsuki que noche, cuando de repente pude sentirlo, algo andaba mal en el aire, vi a mi osito de peluche favorito caer al suelo, desgarrado, y cuando fui a ver qué había pasado, de repente vi sangre. Ni siquiera sentí nada dolor, solo de repente vi mi cuerpo tirado en el suelo, mientras estaba encima de él, y había una cadena que conectaba los dos, me dolía y tenía problemas para respirar. Ella sacudió su cabeza. Vi el hueco entonces, era más grande que un humano, con una cola de lagarto en lugar de pies y se deslizaba en mi dirección, seguía llamando mi nombre, estaba tan confundida, y estar fuera de mi cuerpo mientras aún estaba vivo me mareaba. Tatsuki quedó inconsciente cuando trató de llevar mi cuerpo y el hueco la golpeó. Entonces vi llegar a Uryu e Ichigo, portando armas que parecían estar hechas de pura energía. Lucharon contra el Oyou, hasta que Ichigo accidentalmente rompió la mitad de la máscara, lo suficiente como para ver quién estaba debajo, Soran y Isan. Es por eso que los Oyous deben ser asesinados con el primer golpe, y preferiblemente por detrás. Rukia murmuró en voz baja. Lo sabemos. Tatsuki asintió. Pero esos dos no lo hicieron en ese entonces, fue una de sus primeras cacerías huecas, tal vez incluso la primera que emprendieron sin Ishida-sensei. ¿Qué pasó después? Preguntó Rukia. No recuerdo mucho. Admitió Orihime. Como dije, tuve problemas para respirar y me sentí muy mareado. Sé que Uryu e Ichigo pelearon con el Oyou, en algún momento interferí. Soran y Isan dijo que me quería con él, y no quería que nadie muriera. Por mí. Y, creo que yo también quería estar con Soran y Isan. La última entrada hizo a Rukia jadear ruidosamente. Lo que acababa de decir Orihime, era casi tan bueno como admitir tener intenciones suicidas. Incluso si no hubiera sido exactamente su idea, todavía había considerado simplemente morir. Pero, de nuevo no había estado el mismo Ichigo dispuesto a morir esa noche para proteger a su familia del hueco que atacó su casa. Y una vez más una semana antes, cuando ese menos había aparecido, me lastimé mucho y comencé a perder el conocimiento en ese momento. Admitió Orihime. Recuerdo vagamente haberlo escuchado mientras me decía adiós, le deseé un buen día, de la misma manera que debía haberlo hecho la última vez que lo vi vivo, y me desmayé. Cuando me desperté todo estaba muy confuso, en realidad no estoy seguro de que era real y que era un sueño. Y la mera idea de que mi hermano muerto apareciera como un monstruo espiritual parecía estar más en el reino de la fantasía que en la realidad. Me tomó varias semanas, pero muy lentamente comencé a ver espíritus. Más claramente, y cuando vi mi segundo Oyou me di cuenta de que lo que había visto esa noche no había sido un sueño. Luego, durante otro ataque, mi Shun Rika se manifestó por primera vez. Confronté a Uryu e Ichigo después de eso, les conté todo lo que pude ver y recordar. También quería saber qué había pasado esa noche después de que me desmayé. Todo lo que me dijeron fue que Soran y Isan se había ido, nunca volví a preguntar. No había tenido que hacerlo, eso había sido suficiente. Uryu le había asegurado que, independientemente de cómo funcionaran normalmente las flechas de Kinki, que él e Ichigo actuaban de manera diferente, no destruían huecos, solo los purificaban.
Eso le había dado a Orihime la tranquilidad que necesitaba para, finalmente, aceptar el hecho de que su amado hermano mayor se había ido y seguir adelante. De una forma u otra, no estaba sola, había tenido a Tatsuki, su mejor amigo, durante años, y desde ese día también tendría a Uryu, Ichigo y Chad. Eran sus amigos más cercanos, su nakama. Parece que las cosas malas tienden a suceder cuando está lloviendo, ¿eh? Rukia comentó con un suspiro triste. Esto inmediatamente llamó la atención de Tatsuki y Orihime, aunque no preguntaron nada, eligieron esperar, dando tiempo para que Rukia se recuperara. Rukia había decidido que, después de todas las cosas personales que habían compartido con ella, estaba bien que compartiera algo. Esto en particular, era su secreto más oscuro por así decirlo, y tal vez, solo tal vez, compartirlo con ellos finalmente la ayudaría a seguir adelante, al igual que compartir sus experiencias entre ellos parecía haber ayudado a los nakama. Está bien, susurró una voz masculina desde atrás. No tienes que decirnos nada si no quieres, Rukia. Rukia casi saltó ante la voz, no se había dado cuenta de que Ichigo se estaba acercando hasta que ya estaba allí, y con él el resto de los nakama. Pronto todos estaban sentados o parados alrededor del pequeño acantilado, en silencio. Estaban esperando que Rukia tomara una decisión, sin saber que ya lo había hecho, sin importar lo difícil que pudiera ser, quería hacer esto. No, quiero. Rukia les aseguró, luego, con una respiración profunda, comenzó. Como dije antes, no nací Kuchiki, llegué a Rukongai como muchas otras almas, cuando era solo un bebé, una mujer me ayudó a criarme, hasta unos 40 años después. Para entonces mi necesidad de comida estaba creciendo y Nana ya no podía mantenerme, así que me fui. Vivía en las calles, pescando y recolectando frutas cuando podía, robando a los vendedores cuando era necesario. Pasaron muchas cosas durante esas 5 décadas que viví en las calles, hice varios amigos, perdí a la mayoría de ellos y finalmente decidí convertirme en un Shinigami. Me parecía que vivir en Seireitei permitiría una vida mejor que ser un niño de la calle en Rukongai. Suspiró y cerró los ojos brevemente. Un año después de ingresar a la academia, se me acercó un grupo de hombres. Kuchiki, murmuró Tatsuki. Sí, no te dije esto antes. Admitió Rukia. Hay una razón por la que Kuchiki es conocido como un clan y no como una familia. Es porque los Kuchiki son considerados nobles. Hubo varios jadeos, e incluso aquellos que no jadearon se quedaron boquiabiertos en estado de shock, ese que no habían estado esperando. No me considero un noble. Rukia se apresuró a asegurarles. Me ofrecieron convertirme en uno de ellos en ese entonces, no estaba seguro de si debía hacerlo, pero finalmente acepté. Quería tanto una familia, y sin embargo. En realidad no obtuviste lo que querías, ¿verdad? Adivinó Uryu. No, no lo hice. Admitió Rukia. Si bien puedo ser legalmente un Kuchiki, la mayoría de los miembros del clan todavía me ven como un plebeyo, es probable que siempre lo hagan. Mioni-sama, él nunca me habla de verdad, excepto para preguntarme sobre mi actuación como Shinigami. No creo que lo encuentre aceptable. Todo lo que quiero es enorgullecerlo, dudo que alguna vez pueda hacerlo. Especialmente con nuestra situación actual, cuando se entera de que le di mis poderes a un humano, yo será considerado una vergüenza, tanto como Shinigami como Kuchiki. Todo saldrá bien, Rukia. Ichigo trató de tranquilizarla. Encontraré una manera de devolverte tu poder, antes de que la sociedad de almas se entere. Rukia negó con la cabeza, ya habían pasado más de 2 meses, le costaba creer que si no habían encontrado una solución en todas esas semanas, pronto lo harían para que la sociedad de almas no se diera cuenta de que algo andaba mal, si no lo hubieran hecho. Ya no. De todas formas. Rukia volvió a su historia. Después de que fui adoptado por el clan Kuchiki, fui sacado de la academia, los nobles deben ser entrenados personalmente por tutores, en lugar de pasar los 6 años allí. Tenía talento en Kido y lo suficientemente decente en Akuda-yo como para unirme a la división 13, donde algún oficial terminaría de entrenarme. Allí conocí a Shiba Kaien Dono, él era mi Fukutai-chou, y un hombre al que admiraba mucho. Me enseñó tanto en el poco tiempo que me conoció, y luego se fue. Esposa, tercer asiento. Shiba Miyako Dono había estado patrullando con un equipo de Shinigami sin asiento cuando fueron atacados, ella era la única sobreviviente, pero en una condición terrible. Así era como parecían las cosas al principio. Pronto nos dimos cuenta de lo real tragedia, el Oyou de alguna manera había poseído a Miyako Dono y cuando fue llevada al cuartel, muchos más Shinigamis murieron. La criatura finalmente se escapó cuando oficiales más poderosos fueron tras ella.
Kaien Dono insistió en ir tras el hueco, para vengar a su esposa muerta y a todos los shinigamis cuyas vidas también se habían perdido esa noche. Ukitake Taichou y yo lo acompañamos, aunque nos mantuvimos a distancia. La pelea se estremeció bruscamente al recordar lo mal que había sido. Fue horrible. Traté de ayudar, pero Ukitake Taichou no me lo permitió, dijo que Kaien Dono estaba luchando por su orgullo, así como el de su esposa y el de los hombres. No iba a interferir en una lucha por el orgullo, ella negó con la cabeza con amargura. Tal vez si lo hubiera hecho, las cosas hubieran sido diferentes. El hoyo era demasiado poderoso incluso para Kaien Dono, rompió su Zanpakutou y luego lo poseyó. Ukitake Taichou me dijo que corriera y se movió para luchar contra la criatura que llevaba el cuerpo de Kaien Dono. Hice lo que me dijeron y corrí, pero luego me detuve, cuando me di cuenta de que no podría vivir conmigo mismo si actuaba como un cobarde. Así que volví. Las cosas habían ido de mal en peor, Ukitake Taichou estaba teniendo un episodio, ya ves, tiene una enfermedad permanente, la mayoría de las veces no es tan malo, pero a veces tiene un episodio y comienza a toser y jadear, es horrible, desenfundé mi Zanpakutou, sabiendo que si al menos no intentaba hacer algo, muchas más personas morirían. La voz de Rukia se quebró cuando llegó a esa parte, comenzó a jadear, sin saber si sería capaz de terminar la historia, hasta que de repente sintió que la mano en su hombro se apretaba brevemente. Había olvidado por completo que Ichigo estaba allí, y sin embargo, ahora sabía que él estaba allí, y él estaba ofreciendo su apoyo, y pronto él no era el único. Tatsuki tenía una mano en su brazo y, arrodillado detrás de ella, Orihime extendió su propio brazo para tocarla también. Chizuru en realidad no la tocó, pero parada detrás de las otras dos chicas, simplemente asintió. Los gemelos se apresuraron a su lado, Yusu abrazándola por la cintura, mientras Karin ponía su mano en la espalda de Rukia, Uryu, Chad, Keigo y Misuiro ofrecían su propio apoyo silencioso detrás de ellos. Todos estaban allí, para ella, y se sentía tan agradecida, su apoyo le dio la fuerza para, por primera vez. El Oyou se volvió hacia mí tan pronto como levanté mi Zanpakutou. Rukia continuó con una fuerza nunca antes conocida. Se abalanzó sobre mí, y estaba tan en pánico, todo lo que pude hacer fue levantar mi arma y esperar, que en realidad fuera suficiente. Kaien Dono, creo que una parte de él tomó el control aunque solo sea brevemente, cambiando sus movimientos lo suficiente para que en lugar de que él tomara mi brazo en un columpio, terminó clavándose en mi espada. Una lágrima cayó por su ojo, pero su voz no se quebró de nuevo. Lo maté. Oh, supongo, de alguna manera se suicidó con mi espada. Justo antes de irse, en realidad me agradeció, dijo que mis acciones lo habían liberado. No quería ser un Oyou, no quería para causar aún más muertes, estaba feliz de morir en mis manos. Y durante mucho tiempo no lo entendí. Durante tantos años he creído que toda la situación había sido culpa mía. Sacudió la cabeza con tristeza. Y, sin embargo, de alguna manera, ahora puedo ver las cosas de manera diferente. Eligió luchar, y perdió, podría haber permitido que el Oyou ganara, usarlo para destruirnos a todos, pero en cambio luchó, lo suficiente para darme la oportunidad de acabar con él. Se fue de la manera que quería, como un guerrero, y hasta su último aliento actuó en nombre de cada Shinigami bajo su mando, incluido yo mismo. Yo, hice lo único que se podía hacer, y haber hecho algo diferente habría sido un deshonor para él. Lo suficiente para darme la oportunidad de eliminarlo. Se fue de la manera que quería, como un guerrero, y hasta su último aliento actuó en nombre de cada Shinigami bajo su mando, incluido yo mismo. Ichigo asintió mientras apretaba su agarre en el hombro de Rukia brevemente de nuevo. Había reconocido el tono de su voz, la rigidez de su cuerpo. Le eran tan familiares. Se había estado culpando a sí misma por todo el asunto, como él lo había hecho una vez, con respecto a la muerte de su propia madre. Y ahora, recordando el trágico evento por primera vez, en compañía de un grupo de adolescentes humanos, en compañía de sus amigos, finalmente pudo ver la verdad. Todo había sido una terrible tragedia, y ciertamente no era su culpa. Gracias, susurró Rukia en voz muy baja. Y luego, finalmente, se permitió llorar. XXX. Había sido otro de esos días, o más bien noches, cuando las cosas empezaban mal y solo empeoraban. Algunos de sus compañeros de clase habían cuestionado a Rukia sobre lo unida que estaba con Ichigo, o con cualquiera de los otros chicos que pasaban el rato con él, ya que sabían que ella se había unido a ellos en uno de sus viajes grupales habituales. Por supuesto, nadie fuera del grupo sabía a dónde iban todos, y ninguno había tenido la necesidad de explicarlo.
Rukia se había sonrojado de un tono muy oscuro de rojo, todavía recordando ese día, cómo finalmente había podido contar el peor día de su vida en voz alta, y había comenzado a darse cuenta de que la tragedia de ese día no había sido culpa suya. En absoluto. Había llorado durante mucho tiempo, hasta que, en algún momento pensó que podría ser demasiado, entonces, de repente, Ichigo estaba detrás de ella, sujetándola por los hombros con fuerza, susurrándole que lo dejara salir todo. Ella había llorado y gritado al cielo por tragedias e injusticias, y luego había llorado fuerte en la camisa de Ichigo. A él no le había importado, simplemente la abrazó a través de todo. Y después. Ella todavía no había podido enfrentar a Ichigo con respecto a eso, a pesar de que ya había pasado una semana. Estaba tan cansada emocional y mentalmente cuando regresaron a su casa, y luego, por la mañana, se quedó dormida y casi no llegó a la escuela a tiempo. Y luego sus compañeros de clase tuvieron que ir y hacerle preguntas como esa. Ichigo sabía todo sobre la situación porque Tatsuki había estado acosando a Rukia cuando finalmente se unieron al resto para almorzar. Aún así, había elegido ignorarlo. El Shinigami lo había estado evadiendo desde su regreso del cementerio, negándose a hablar de lo que había sucedido después de que ella dejó de llorar, y no quería presionarla, quería tanto entender lo que estaba pasando por su mente en ese momento. Pero no quería hacer o decir algo estúpido en el proceso y terminar posiblemente arruinando todo. Era la misma razón por la que todavía no se había enfrentado a su padre. Finalmente, las clases habían terminado y todos se habían ido a sus respectivos hogares, acababan de terminar un entrenamiento intensivo de 2 semanas con Ishida Shizou el día anterior. Había insistido después de ver cómo terminaban todos después de la dura pelea en la que Ichigo estaba muy quemado y los dedos de Uryu estaban muy cortados. Había decidido que si se negaban a escucharlo acerca de mantenerse al margen de las peleas, al menos se aseguraría de que no los mataran con demasiada facilidad. Algo por lo que todos estaban agradecidos, incluso si el entrenamiento en sí los había dejado medio muertos. Esa noche las cosas se pusieron aún más extrañas cuando Rukia no se unió a ellos para cenar. No era como si no todos supieran de ella, incluso si solo le habían dicho a Isin que era una amiga que necesitaba un lugar para quedarse por un tiempo, el anciano no había hecho ninguna pregunta, ni siquiera sabes que Rukia en realidad dormía en un futón de repuesto en el armario de Ichigo en lugar de en el de la habitación de los gemelos, las chicas lo sabían pero no dijeron nada al respecto. Rukia, llamó Ichigo cuando entró a su habitación con su cena. Te perdiste la cena, así que te la traje, debes estar hambriento. No hubo respuesta, y una búsqueda exhaustiva solo le reveló a Ichigo que su mochila había desaparecido, así como la mayoría de las cosas que había recogido en los meses desde que había llegado a Karakura. Finalmente, también encontró una pequeña nota en la esquina de su escritorio. Fue una nota de despedida y agradecimiento, y en el PD había instrucciones para no seguirla, por supuesto, Ichigo no era exactamente conocido por ser la persona más obediente. Yusu. Karin. Ichigo llamó en voz alta. Afortunadamente, su padre estaba ocupado viendo uno de sus programas favoritos en la planta baja, los gemelos se apresuraron a entrar en la habitación de su hermano tan pronto como lo escucharon llamar. ¿Pasa algo, Ichini? Yusu preguntó, confundido. ¿Por qué diablos estás gritando, Ichigo? Karin demandó al mismo tiempo. Por toda respuesta, Ichigo prácticamente empujó la nota en las manos de Karin y luego comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, recordando a un tigre enjaulado. No seguirla, murmuró Karin. Razón de más para hacer exactamente eso, Ichigo. ¿Qué estás haciendo todavía aquí? Tienes que ir tras ella. Yo sé eso. Ichigo respondió acaloradamente. No es tan fácil. Todos sabíamos que esto podría suceder algún día, ¿recuerdas? Hablamos de ello. Sobre las consecuencias de que la sociedad de almas descubra que Rukia me había prestado sus poderes si no lograba recuperarlos a tiempo. También hablamos sobre cómo no es una buena idea para la sociedad de almas saber que hay tantos humanos espiritualmente conscientes en Karakura. Karin comenzó a negar con la cabeza, sabía lo que se avecinaba y realmente no le gustaba. Yo voy. Ichigo les informó. Es lo que se espera de mí, de una forma u otra. Debes quedarte aquí. No. Karin se negó de inmediato. Karin. Ichigo gimió. No, Ichigo. Insistió Karin. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te pasa algo? Preguntó Ichigo a cambio. Karin, eres empática, sé que has intentado bloquear ese poder, pero todos vimos lo que pasó con el periquito de Chad, a pesar de todos tus bloqueos, todavía sentiste el espíritu del chico, maldita sea. Incluso tuviste destellos de su vida. Y la muerte.
No sabemos qué tipo de reacción tendrías si te enfrentas al poder que la sociedad de almas puede enviar tras Rukia. Además, si lo peor llega a lo peor, alguien debe poder seguir luchando, y tú sabes es uno de los mejores luchadores que tenemos. No necesitas cantarme falsas alabanzas. Karin interrumpió. Lo entiendo. Ahora vete. A ella no le gustó, definitivamente no, pero tenía que aceptar que él tenía razón. 2 años antes, Chad había conseguido un periquito, le dijeron que el pájaro estaba maldito o algo así, todos sus dueños anteriores habían muerto. Ichigo y Uryu, por supuesto, lo supieron mejor tan pronto como lo vieron. El problema había sido cuando Karin se cruzó accidentalmente con ellos, todos los bloqueos que había puesto en su empatía cuando tenía 7 años se derrumbaron y se derrumbó cuando su mente fue bombardeada por el gran miedo y el dolor del espíritu chico. Estaba sintiendo, así como la oscuridad que lo perseguía. Desde entonces, Karin había estado tratando de lidiar con su empatía, como se había negado años antes. No fue fácil, de repente poder sentir las emociones de todos, y cuanto mayor era su Reiatsu, más intensamente sentía esas emociones. Con tiempo y esfuerzo se había acostumbrado al resto de las emociones de sus Nakama, pero todavía no tenían idea de cómo podría reaccionar ante las de un Shinigami. Rukia estaba debilitada y en un Higai, mientras que Ichigo era un Daiko y su hermano. Muy bien. Ichigo asintió. Yusu, necesito que llames a los demás, asegúrate de que, no importa lo que sientan, se quedan quietos. Si Rukia se va realmente debido a la sociedad de almas, los demás no deben ser encontrados. Es muy importante. Les diré, Ichini. Yusu le aseguró. No fue hasta que sus hermanas dejaron la habitación y se volvió hacia con que Ichigo realmente se dio cuenta de que, sin la ayuda de Rukia, no tenía forma de sacar el alma mod del peluche de león. Genial, simplemente genial, murmuró Ichigo para sí mismo. Estaba a punto de estallar cuando de repente escuchó una voz que venía de su ventana abierta. ¿Necesitas ayuda? Allí, en la ventana, estaba sentado un hombre de cabello rubio desgreñado y ojos grises con su sombrero de pescador y sandalias Geta. Geta Boushi, como lo había apodado Ichigo ya que en realidad no podía recordar su nombre. Sabía que el hombre era un ex Shinigami, o algo por el estilo, era un hombre de negocios con el que Rukia tenía contacto. Ichigo casi nunca lo veía. ¿Qué estás haciendo aquí? Ichigo cuestionó con el ceño fruncido. Solo estoy ayudando a un buen cliente. Dijo el hombre en un tono demasiado alegre. Nunca he hecho ningún trato contigo. Ichigo respondió. Por supuesto. El hombre asintió de inmediato. Pero tuve la impresión de que quizás quieras ayudar a Kuchiki Rukia, que es una buena clienta mía. ¿Y qué te hace creer que Rukia necesita ayuda, de ti o de mí? Preguntó Ichigo. Realmente no le gustaba la situación, el hombre parecía saber cosas, más de lo que debería, más de lo que decía. En el libro de Ichigo eso nunca fue bueno. ¿Importa? El hombre se negó a responder la pregunta. Kuchiki Rukia necesita tu ayuda ahora, ¿la decepcionarás? No lo haré. Ichigo declaró enderezándose. La ayudaré. Y me darás respuestas cuando termine. El rubio no le dio la oportunidad de decir nada más, ya que usó la base de su bastón para golpear la frente de Ichigo, lo suficientemente fuerte como para que su alma fuera expulsada. Ichigo apenas se tomó el tiempo de llevar su cuerpo ahora vacío a la cama antes de salir corriendo. Confió en que el hombre introduciría a Kon en su cuerpo, para que su padre no encontrara nada extraño. Ichigo todavía recordaba cómo había conocido a Kon y al rubio. Rukia le había conseguido el alma modificada sin saber que era una modificada, una ilegal. Había tratado de hacer un caos y huir con el cuerpo de Ichigo, pero el Nakama se había dado cuenta de lo que estaba pasando de inmediato y lo detuvo antes de que las cosas se salieran de control. Para cuando los Geta Boushi llegaron allí, tenían la situación bajo control y los Nakamas se habían ido. Al final, Ichigo había decidido quedarse con Kon. El Mod Soul podría haber estado un poco loco, pero su modificación lo convirtió en un buen respaldo en caso de una emergencia. En su forma de alma, Ichigo corrió tan rápido como pudo por la calle, era como si un instinto lo estuviera guiando en la dirección de Rukia, tal vez su propio poder en él. Le tomó unos minutos llegar allí, y justo cuando Uryu fue cortado en el costado por un pelirrojo con túnica Shinigami. Si Uryu muere, Ishida Shizou va a estar más que furioso, murmuró Ichigo para sí mismo mientras trataba de moverse aún más rápido. Uryu se dejó caer sobre una rodilla cuando su arco desapareció, le dolía el costado, estaba sangrando y necesitaba usar ambos brazos para sostenerse, lo que hizo que su arco azul de Reishi se disipara. Ishida. Rukia gritó de pánico.
Fue hasta entonces que Ichigo vio la escena completa, con Uryu medio arrodillado en la acera, el pelirrojo con el Yakuzo negro y sosteniendo una espada a menos de 1 metro delante de él. Y Rukia, sosteniéndose contra una pared, una de las mangas de su vestido cortada, magulladuras en la piel y un corte en la mejilla. Ichigo podía ver el miedo que mantenía a Rukia congelada. Sabía que solo podía significar que la situación era realmente mala, ni siquiera los menos a los que se habían enfrentado 2 semanas antes habían podido congelar a los ojos violetas tan completamente. Al ver que sacó su lado protector, Rukia no debería tener tanto miedo, necesitaba protegerla. Avara y Renji. La pelirroja reclamó en un tono arrogante. Este es el nombre del hombre que te matará. Recuérdalo bien. Ichigo ni siquiera pensó en eso, en el momento en que el Shinigami casi desconocido levantó su katana en dirección a Uryu, actuó. El joven Kinki era uno de sus mejores amigos y uno de sus nakama, había que hacer algo. Consideró brevemente intentar un ataque de energía, como lo había hecho antes. Pero Uryu y Rukia estaban demasiado cerca del enemigo, podrían terminar siendo lastimados, así que Ichigo sabía que tendría que ser más directo. El eco de las dos hojas chocando entre sí envolvió el bloque. Uryu dejó escapar un suspiro de alivio cuando vio a su mejor amigo Shinigami, y eso sonaba bastante extraño incluso para sus propios oídos, parado a su lado, sosteniendo el Zanpakutou con ambas manos, bloqueando la propia espada del pelirrojo. ¿Quién? La pelirroja estaba obviamente sorprendida. ¿Quién diablos eres tú? Kurosaki Ichigo. Afirmó el pelirrojo mientras se enderezaba. El hombre que te derrotará. Recuérdalo bien. Estaba realmente enojado con el pelirrojo, por lastimar a uno de sus nakama. Uryu era poderoso, pero era obvio que no había actuado con el deseo de matar a su oponente, de lo contrario su enemigo no lo habría visto venir, simplemente habría muerto. Te estás volviendo suave. Uryu Ichigo no pudo evitar comentarle a su amigo caído. Si uno como él te hubiera enfrentado el año pasado, habría muerto antes de que te vieran. Cállate Ichigo, murmuró Uryu, aunque había algo de orgullo en su voz. No pensé que Kuchiki Rukia apreciaría que matara a alguien que conocía. Por favor, ¿alguno de ustedes? ¿Me matará? La pelirroja se burló. No me hagas reír. ¿Reír? Preguntó Ichigo con una ceja levantada. ¿De verdad crees que estábamos siendo graciosos? Ichigo. Rukia finalmente se atrevió a hablar. Tonto. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Te dije que no vinieras. Deberías haberte quedado en casa. Si realmente pensaba que una nota que me decía esas cosas me convencería, entonces no me conoce muy bien. Ichigo le dijo con despreocupación. No dejo a mi nakama solo. Rukia abrió la boca para hablar, y luego reaccionó, la había llamado nakama. Si bien lo había escuchado a él y a los demás, refiriéndose entre sí con ese término, nunca lo habían usado para referirse a ella, supuso que no la conocían lo suficiente. Hasta ahora ¿y por qué Ichigo tuvo que elegir precisamente ese día para referirse a ella como nakama? La pelea comenzó entonces, fue tanto un combate de palabras como de espadas. El pelirrojo, Avara y Renji, habló de cómo iba a matar a Ichigo, devolviendo así los poderes de Rukia. Aunque eso todavía no lo detendría a él y a su superior, Kuchiki Byakuya, de llevar a Rukia de regreso a la sociedad de almas para ser juzgada y condenada. Eso era algo que Ichigo no estaba dispuesto a permitir. Renji también se burló de Ichigo por tener una espada grande pero vacía, por no saber que tenía un nombre. Todo el asunto hizo que Ichigo se preguntara acerca de las voces en su cabeza, las voces que no había escuchado en meses. La batalla se prolongó durante mucho tiempo, en algún momento Renji logró herir gravemente a Ichigo. Pero en lugar de derribarlo, el golpe pareció hacer que Ichigo se rompiera cuando su Reiatsu se disparó y comenzó a dominar a Renji. Rukia y Uryu solo pudieron ver todo el asunto en estado de shock, el primero sorprendido de que el pelirrojo realmente tuviera ese tipo de poder, el Kinki asombrado por la pantalla y preguntándose qué había hecho exactamente que su amigo perdiera el control tanto. Y, sin embargo, a pesar de toda su fuerza bruta, de todo su potencial, simplemente no era suficiente. Incluso cuando Ichigo logró, con un poco de esfuerzo, herir gravemente a Renji, no había nada que pudiera hacer contra el ataque de Kuchiki Byakuya, ni siquiera lo vio venir. En un momento estaba parado allí, espada en mano, al siguiente su Zanpakutou estaba en 2 pedazos, se caía y le dolía, no estaba realmente seguro de dónde venía el dolor. El frente, la espalda, ambos. Ichigo. En ese instante, el pelirrojo estaba casi seguro de haber escuchado 4 voces llamándolo por su nombre en lugar de solo 2. Capítulo 4. Secretos, almas y espadas.
Cuando Ichigo se despertó, tuvo una sensación inquietantemente similar a la vez que presumiblemente el asesino de su madre había regresado y lo había atacado. Esa idea no fue buena. Y solo empeoró cuando en realidad recordó su pelea contra los dos agentes de la Sociedad de Almas que habían llegado para recuperar a Kuchiki Rukia, había logrado mantenerse firme contra la pelirroja cuando liberó todo su poder, algo que no había hecho. Tenía que hacer desde que aprendí a controlarlo. Pero incluso si hubiera una posibilidad de que hubiera podido derribar al primer Shinigami, el segundo resultó ser demasiado para él, recordó el terrible dolor que había sentido tanto en el pecho como en la espalda al mismo tiempo, vagamente recordaba haber intentado moverse a pesar de ese dolor, el enemigo amenazando con destruirlo por completo, no se había preocupado por ninguna amenaza. Estúpido enano, refunfuñó Ichigo con frustración. Si ella realmente piensa que ese ridículo discurso suyo me va a mantener alejado, desafiante, no me conoce en absoluto. Aunque, mientras recordaba la horrible escena de ella con ese vestido azul rasgado mientras cruzaba las puertas Shuji que se habían abierto de la nada, su expresión era tan triste, tan derrotada, y mientras tanto la lluvia caía sobre su cuerpo destrozado. Rukia tenía razón, murmuró con un suspiro. Suelen ocurrir cosas malas cuando llueve. Por un momento no pudo evitar recordar algo, alguien más. Una mujer joven con largos cabellos negros rojizos, inmóvil en la calle fría, en un charco de lluvia, sangre y lágrimas, una imagen que llevaba un dolor inimaginable, luego algo más entró en su mente. Uryu. Ichigo gritó de pánico repentino. El adolescente se enderezó, ignorando su propio gemido de dolor proveniente de los puntos sensibles tanto en su pecho como en su espalda, donde aparentemente la espada de su enemigo había penetrado en algún momento. Nunca había visto el ataque, ni siquiera lo había sentido, pero las consecuencias no podían ignorarse. Estoy bien, me alegro de que te importe. Le dijo una voz baja desde un costado. Ichigo se giró para ver a Uryu de pie en la puerta de la habitación en la que estaba. Y no fue hasta ese mismo momento que el adolescente de cabello naranja se dio cuenta de que la habitación no era la suya, estaba en una habitación desconocida, y sus heridas habían sido vendadas. Veo que has sido curado. Ichigo declaró con calma. Intentaba no moverse demasiado para no herir aún más sus propias heridas. Ori me vino tan pronto como estuvo segura de que los otros Shinigamis se habían ido. Uryu le informó. Ella trató mis heridas primero, ya que parecía estar sangrando más que tú. Luego te trató, las heridas físicas fueron bastante fáciles, pero según ella, te hicieron algo, a tu alma, algo que ella no tenía. El poder de deshacer. Ichigo se tocó el pecho con una mano, recordando vívidamente el momento en que se dio cuenta de que su enemigo ya estaba detrás de él y estaba cayendo, también se dio cuenta de algo más entonces, el poder que había sentido llenándolo desde que le atravesó el corazón con el Zanpakutou de Rukia. Se ha ido. El poder de Rukia. Ichigo murmuró, dándose cuenta de lo que había sucedido. Ese último ataque del Shinigami, me quitó el poder de Rukia. ¿Eso significa que ya no eres un Shinigami? Uryu cuestionó, desconcertado. Todavía puedo sentir el Reiatsu viniendo de ti, y veo tu Reiraku, aunque ha vuelto a la forma en que se sentía y lucía antes de la noche en que conociste a Kuchiki, algo. ¿Qué quieres decir? Ichigo estaba desconcertado por las palabras de su amigo. Es como, Uryu parecía tener problemas para encontrar las palabras adecuadas para explicarse. La base del poder ha vuelto a ser lo que era antes, pero el poder en sí ha cambiado, es como si hubiera crecido, no exactamente en el poder en sí, pero, tal vez en el nivel. Es como si hubieras vuelto a tener tu propio Reiryoku, y ahora ha evolucionado. Ichigo estaba pensativo sobre eso. Hay muchas cosas que no entiendo en este momento. Pero hay una cosa que me ha estado molestando desde que estaba peleando con la pelirroja, algo que quiero intentar. Sacudió la cabeza. ¿Están todos aquí? En la habitación de al lado. Uryu respondió honestamente. Ninguno de nosotros confía en ese comerciante, Urahara Kisuke. No pareció sorprendido en absoluto cuando Orihime llegó para curarnos, incluso cuando Chad se unió a nosotros. Aunque tengo que admitir que pareció algo sorprendido cuando Kon llegó con el resto lo siguiente. Tarde. Después de la tarde. Ichigo interrumpió. Supongo que desde que usaste esas palabras en lugar de hoy, he estado inconsciente por más tiempo. En realidad, 3 días. Uryu le informó. Solo estuve inconsciente por una noche y en cama por un día, pero de nuevo, mi peor herida fue un fuerte corte en mi costado, que inicialmente fue tratado por uno de los trabajadores de Urahara aquí en la tienda y luego completamente curado por Orihime. Bueno, tu condición era muy diferente.
Ichigo asintió con calma, la diferencia en el tiempo de recuperación era de esperar, incluso si todavía tenía que investigar a fondo las consecuencias. ¿Ishida Shizou ha sido informado de lo que pasó? Preguntó Ichigo. ¿Él lo sabe? Sí. Uryu asintió. Orihime fue a verlo y le informó de todo justo después de que me curó. Muy bien. Ichigo asintió. Vamos a ver a todos los demás, quiero saber qué ha estado pasando estos 3 días. Luego quiero probar una teoría. ¿Una teoría? Eso hizo que Uryu sintiera curiosidad. Verás. Ichigo le aseguró. Como había dicho Uryu, en la habitación de al lado estaban sentados todos sus amigos, incluidos los gemelos, Urahara, otro hombre y un gato negro estaban en otra puerta, mirando la interacción, esperando algo. En el momento en que los dos adolescentes cruzaron la puerta de esa habitación, tuvieron una muy buena idea de qué era ese algo. Kurosaki-san. Urahara llamó en voz alta. Es bueno ver que estás despierto. Espero que te hayas recuperado bien. Las heridas que tenías cuando entraste eran bastante malas. Estoy bien. Ichigo interrumpió. Me han dicho que fueron ustedes dos quienes nos ayudaron. Tienen mi sincera gratitud. Fue un placer ayudar a Kurosaki-san, tanto a ti como a Ishida-san. Declaró Urahara. Sé que esto puede parecer de mala educación, pero le agradecería que nos permitiera a mis amigos y a mí un poco de privacidad mientras hablamos. Ichigo declaró con autoridad. Por supuesto, por supuesto. Urahara declaró de inmediato. Entiendo que tal vez desees discutir la situación con tus camaradas. Tesai-san y yo estaríamos muy contentos de ayudar en todo lo que podamos una vez que hayas terminado aquí. ¿Por qué? Ichigo cuestionó con una ceja levantada por curiosidad o duda. ¿Por qué tan dispuesto a ayudar? Primero, cuando necesitaba salir de mi cuerpo esa noche, nos trajiste a Uryu y a mí aquí después de la batalla, y ahora esto no puede ser solo porque Rukia es una buena clienta tuya, hay más están sucediendo, sé que hay. ¿Y qué crees que está pasando, Kurosaki-san? Urahara cuestionó. El cambio en el hombre fue sutil pero aún notorio para todos los presentes, el abanico de papel que había estado agitando y usando continuamente para ocultar su sonrisa demasiado brillante mientras reía ligeramente se cerró casi abruptamente, y estaba mirando directamente a Ichigo. Ninguna expresión en su rostro, e incluso cuando su flequillo rubio ensombrecía sus ojos, no había duda de que estaban fijos directamente en el adolescente de cabello naranja, podía sentir el escrutinio, como si el hombre estuviera buscando algo en él en silencio. No lo sé. Por eso estoy preguntando. Ichigo respondió casi con fuerza. No confío en ti, Urahara, es cierto que has hecho todo lo posible para ayudarme a mí y a Uryu. Y eso es precisamente lo que me hace sospechar que hay más aquí. Sus cejas se fruncieron peligrosamente. Estabas en mi casa, exactamente cuando necesitaba ayuda para convertirme en un Shinigami, ¿cómo sabías que necesitaría ayuda? Y específicamente entonces, ¿sabías que Rukia se iba? ¿Que otros Shinigami venían por ella? ¿Serás así de fuerte? Y si la respuesta a algo de eso es sí, entonces ¿por qué no hiciste algo al respecto? Rukia me dijo que una vez fuiste un Shinigami, y es obvio que eres un poderoso, puedo sentir el camino, tú tienes tu propio poder, yo estoy seguro de que uno de mis amigos tiene una mejor comprensión de cuánto poder, pero eso no es importante en este momento. Podrías haber hecho algo para ayudar a Rukia tú mismo, pero no lo hiciste. Afirmas ayudarnos como una forma de ayudarla, pero te quedaste atrás. Esa noche, estaba gravemente herido, podría haber muerto, pero estoy aquí vivo, y Orihime no me trató hasta horas después. Lo que significa que tenía que haber estado lo suficientemente cerca para tratarme a tiempo, lo que también significa que debe haber visto o al menos sentido lo que estaba sucediendo. Ninguna expresión se mostró en ninguno de los hombres en la puerta opuesta, sin embargo, aquellos con sentidos espirituales suficientemente buenos podían sentir lo tensos que estaban ambos ante las palabras que Ichigo estaba diciendo. E incluso si al pelinegro le faltaba algo en ese frente, Uryu no lo estaba. Parecía que el adolescente de ojos marrones había golpeado algo en la cabeza, algo que no querían revelar. Tal vez deberíamos tener esta discusión en otro lugar, entonces. Sugirió Uryu. No es necesario. Ichigo declaró. Quizás, mientras hablamos, ellos hagan lo mismo y decidan que es hora de ser honestos con todos nosotros. ¿Y serás honesto con nosotros, Kurosaki-san? Urahara quería saber. Eso depende de lo que quieras saber. Ichigo respondió honestamente. Ya pareces saber cosas sobre mí. Uryu me ha dicho cómo parecías estar esperando a Orihime y Chad, y sin embargo no esperabas a todos los demás.
Eso me dice que sabes de nosotros, lo sabías incluso antes de esto, posiblemente incluso antes. Vino Rukia. Y si eso es cierto, no me gustan las implicaciones. Ninguno de ellos lo hizo, varios incluso se habían puesto en guardia tan pronto como comenzaron a darse cuenta de cuán ciertos eran algunos de los argumentos de Ichigo. Una cosa era pensar que el rubio estaba medio loco y tenía la habilidad de estar en lugares donde podía ayudar sin que lo llamaran. Pero con todo lo que Ichigo acababa de dar a entender. Por supuesto, Kurosaki-san. Urahara asintió con seriedad. Te dejaremos en paz entonces. Los dos hombres se movieron para irse, e incluso comenzaron a cerrar las puertas detrás de ellos. Creo que el gato también debería irse. Uryu comentó seriamente. Los ojos de Ichigo se entrecerraron, sabía que Uryu no estaba siendo paranoico, si había dicho eso significaba que había algo raro en ese gato. El animal en ese momento se volvió para mirar a Uryu, una expresión en su rostro que no encajaba con una mascota normal. Solo miró a Uryu por un par de segundos antes de salir de la habitación por el resbalón que aún estaba abierto. La puerta finalmente se cerró, y Uryu e Ichigo esperaron varios segundos antes de reunirse con sus amigos alrededor de una mesa. ¿Sentiste algo en el gato? Adivinó Chad. Reiatsu, demasiado alto para un animal, cualquier animal. Uryu respondió honestamente. Estaba muy bien contenido, casi tan bueno como el de Urahara. Pero aún así, un gato, incluso uno espiritual, no debería tener ese tipo de reiatsu. Los demás asintieron con la cabeza. ¿De verdad crees que se han ido? Preguntó Tatsuki. No dejaría pasar que ellos nos estén espiando ahora mismo. Karin murmuró, Orihime, ¿puedes asegurarnos algo de privacidad? Uryu sugirió de repente. Por supuesto. Orihime se llevó las manos a las horquillas y gritó. Souten Kisun. Fue uno de los usos menos ortodoxos que tuvo para esa técnica en particular. El otro ser como prisión, ya que una de las características de ese escudo, aun cuando no lo usaba para rechazar eventos pasados, era que nada de lo que había adentro podía salir, ni siquiera el ruido, los Nakama estaban prácticamente en una burbuja aislada en ese momento. Lo que les permitió hablar de todo lo que necesitaban, confiando en que no serían espiados. XXX. Urahara Kisuke y Tsukabi y Tesai estaban tomando un té cuando el grupo de adolescentes finalmente salió de la otra habitación. Como Karin había adivinado, habían tratado de escuchar a escondidas la conversación de los adolescentes al principio, hasta que se dieron cuenta de que de alguna manera el grupo había logrado aislarse. No tenían idea de quién lo había hecho exactamente o cómo, pero finalmente tuvieron que aceptar que, si querían aprender más sobre los adolescentes, tendrían que hacerles las preguntas necesarias directamente. Algo que ambos ex Shinigamis se dieron cuenta tan pronto como los adolescentes estaban parados frente a ellos, fue su formación. Ichigo estaba al frente del grupo, con Ishida Uryu a un paso detrás de él y a su derecha. Los otros dos adolescentes que esperaban desarrollar poderes, Orihime y Chad, junto con una chica que aún no esperaban, Tatsuki, siguieron junto con una chica más joven que Urahara sabía que era una de las hermanas gemelas de Ichigo. El segundo gemelo y los últimos tres adolescentes estaban detrás de los demás. Hemos hablado. Ichigo anunció con calma. Todos estamos de acuerdo en que no confiamos en ti, y no lo haremos a menos que nos digas, honestamente, quién eres y por qué has hecho las cosas que has hecho. Podría decirte muchas cosas, Kurosaki-san. Urahara respondió con calma. ¿Pero cuál es la posibilidad de que realmente me creas? No lo sabremos hasta que nos lo digas. Ichigo respondió honestamente. No era como si ninguno de ellos fuera clarividente o lector de mentes. No podían estar 100% seguros de que lo que se decía era la verdad. Pero confiaban en que con sus diversos talentos, para sentir el reiatsu, interpretarlo y hacer lo mismo con el lenguaje no verbal, se las arreglarían para al menos tener una idea general de cuando el tendero rubio estaba siendo sincero y cuando estaba justo tratando de hacerlos pasar por tontos. Entiendo por qué querrías saber la verdad. Urahara asintió. Pero primero debes entender, Kurosaki-san, que hay algunos secretos que no son míos para compartir. ¿Te refieres a lo que está haciendo Oyagi en la habitación de al lado? Karin dijo inexpresivamente. Ninguno de los adultos esperaba eso en absoluto. De todas las sorpresas que habían recibido desde que la mayoría de los adolescentes habían entrado por primera vez en la tienda, hace 2 días, esa tenía que ser la más grande. El silencio reinó hasta que, después de un minuto muy largo, Kurosaki Ishin finalmente entró a la habitación por la puerta detrás de Urahara y Tesai. Estaba vestido con el Shinigami Shyakuso, un ori blanco desgarrado atado sobre un hombro y un Zanpakuto a su lado.
Para mayor sorpresa de los adultos, ninguno de los adolescentes reaccionó en absoluto a su llegada, ni a su atuendo, además de que algunas cejas se levantaron. Supongo que nuestras sospechas tenían razón, comentó Uryu volviéndose para mirar a Ichigo. En ambas cuentas. Ichigo respondió fácilmente. ¿Qué quieres apostar si sabías? Pero por supuesto que lo sabía. Uryu respondió con un tono duro y un poco de orgullo. Es como dijo Urahara, en realidad no era su secreto para contar. Sin embargo, eso no le impidió sugerir la posibilidad. Esto solo se suma a mi propia teoría, añadió Ichigo. Tengo muchas ganas de intentarlo. Una vez que hayamos terminado con este asunto, supongo. Adivinó Uryu. Puede que no sea una mala idea que otro Shinigami te ayude. Ichigo asintió, admitiendo que tenía razón. No te ves sorprendido. Y Shin comentó con sospecha. No lo somos. Karin respondió con calma. En cualquier caso, no del todo. ¿Shisou? Urahara preguntó con el ceño fruncido. El rubio ex Shinigami se estaba dando cuenta rápidamente de que las cosas estaban lejos de lo que esperaba. Primero, más adolescentes estaban espiritualmente conscientes, o incluso tenían poderes activos, incluso las hermanas de Ichigo estaban involucradas. Luego pudieron ver cuán sospechosas eran algunas de sus propias acciones. Sintieron la presencia de Ishin en la tienda, a pesar de lo cuidadosos que habían sido para ocultar la presencia del hombre, y ahora ni siquiera parecían tan sorprendidos de que apareciera ante ellos como un Shinigami. Y estaban hablando de un maestro. Ichigo abrió la boca para dar una excusa para no revelar el nombre de su maestro, cuando alguien más habló delante de él. Se refiere a mí. Los adultos que ya estaban en la habitación se quejaron cuando vieron a la doctora Ishida Ryuken entrar a la habitación por la misma puerta que había usado Ishin. Todos notaron cómo se volvió para mirar a los adolescentes, particularmente a Ichigo y Uryu, dándoles una mirada rápida y luego un asentimiento silencioso. Los adolescentes, por su parte, se inclinaron respetuosamente ante el hombre, algo que sorprendió aún más a los adultos, todos parecían conocer a la Ishida mayor. ¡Qué sorpresa tan inesperada, Ishida-san! Urahara llamó en un tono de falsa alegría. ¿Cuánto tiempo sin ser visto, Ryuken? Ishin agregó. Como dijo Kisuke, esto es realmente una sorpresa, realmente me gustaría saber cómo es que conoces a mi hijo, y por qué te llamas Shisou. Sin embargo, Ryuken eligió ignorar a los dos Shinigami, o ex-Shinigami, y en su lugar pasar a los adolescentes, analizando en silencio el Reiatsu de Ichigo, tratando de entender cómo la pérdida repentina del poder prestado podría haberlo afectado. No te esperaba aquí, Otou-san. Uryu comentó con calma. Sabía que se esperaba que Ichigo se despertara pronto y decidí que era mejor que viniera aquí antes de que alguien les diera ideas que probablemente los matarían. Ryuken declaró con sarcasmo. Shisou Ichigo respiró hondo antes de hablar. Sé que no te gusta, pero ya sabes que, independientemente de lo que diga cualquiera de ellos, incluido mi padre, ya se ha tomado una decisión. Vamos a rescatar a Rukia. ¿Por qué? Se esperaba la pregunta de Ryuken. Habría podido haber tantas respuestas para una pregunta tan simple. Porque le debía a ella por haberle dado el poder. Porque ella salvó a su familia. Porque ella los ayudó a todos. Porque ella es una amiga. Sin embargo, había uno que los comprendía a todos, y al mismo tiempo llegaba más allá de los límites de la deuda, aliado, amigo. Porque ella es Nakama. Ryuken no estaba realmente tan sorprendido cuando todos los otros adolescentes, incluso su propio hijo, asintieron ante esto. Desde que se dio cuenta de que todos habían estado pasando el rato con el Shinigami, supo que a pesar de los viejos rencores de Uryu, eventualmente llegaría a aceptar a la chica Shinigami, al igual que sabía que aceptaría a Ichigo, independientemente de su ascendencia o verdadero poder. Los otros adolescentes parecían tener una tendencia a seguir a donde Ichigo y Uryu los llevaban. Aún así, eso no significaba que el mayor Kinki no iba a hacer todo lo posible para asegurarse de que sobrevivieran a sí mismos. Misión impuesta, incluso si significaba involucrarse con los espiritualmente conscientes, y tal vez incluso trabajar con algún Shinigami, él nunca lo admitiría, pero la chica Shinigami había logrado ganarse su respeto, algo de lo que muy pocos podían presumir. Tal vez, primero deberíamos encargarnos de las presentaciones. Sugirió Urahara. Ya que debo admitir que no conozco a todos los presentes. Comenzaré diciendo que mi nombre es Urahara Kisuke, soy el ex Taichou de la 12ª División del Gotei 13. Fui exiliado hace poco más de un siglo, culpado por un crimen que no cometí. Sin embargo, con la ayuda de dos queridos amigos logré escapar y llegar a la Tierra, ayudando en el camino a varios otros en la misma situación.
Mi nombre es Tsukabi Shitesai. Añadió el hombre detrás de Urahara. Una vez fui capitán del Kidou Corps. Un grupo especial, adicional al GOTE 13, también significa que soy un experto en Kidou. Soy una de las personas que ayudó a Kisuke a escapar esa noche, hace décadas. Soy Shioin Yoruichi. El gato habló. Y como algunos de ustedes ya dedujeron, no soy un gato, simplemente me siento cómodo en esta forma. Es bueno cuando quieren pasar desapercibidos. También fui una vez Shinigami, do Escuadrón Taichou, y uno de los que ayudaron a Urahara y los otros escapan cuando fueron condenados por algo que no es su culpa. Todos los adolescentes asintieron, algunos como Keigo y Chizuru habían saltado levemente cuando el gato había comenzado a hablar, pero solo porque la voz los sorprendió. Como había dicho Yoruichi, todos ya sabían que el gato no era normal. Soy Kurosaki Ichigo, aunque creo que todos aquí ya lo sabían. Ichigo decidió encargarse él mismo de las presentaciones de los adolescentes. Durante las últimas 10 u 11 semanas tuve los poderes de un Shinigami, tomados prestados de Kuchiki Rukia, me los quitaron hace 3 días. Incluso antes de eso ya tenía poder, aunque todavía no he podido volver a invocarlos. Mis nakamas son Ishida Uryu, heredera de la línea Kinki. Inoue Orihime, con el poder del rechazo. Sado Yasutora, con su brazo blindado. Arisawa Katsuki, experta en artes marciales, puede mejorar su propio poder con Ryatsu. Asano Keigo, Kojima Misuhiro y Onsou Chizuru no tienen ningún poder activo, aunque son espiritualmente conscientes. Por último, pero ciertamente no menos importante, mis hermanas, Yusu y Karin. Yusu es una experta en Kidou, Rukia la entrenó durante un par de meses. Los ojos de Karin brillaron, mostrando que había algo más en esa posibilidad de lo que nadie estaba dispuesto a decir. Soy Kurosaki Ishin, doctor. El hombre se reveló a continuación. Ichigo, Karin y Yusu son mis hijos. Sin embargo, las cosas eran diferentes hace 35 años, en ese entonces yo era el jefe de una familia noble, el clan Nagaken. Técnicamente es uno de los grandes clanes, pero desde ese momento yo era el único de los pocos que quedaban, ya no se nos veía como demasiado importantes. En ese entonces yo también era el Taichou de la 10ª división. Dejé esa vida atrás cuando me vi obligado a sacrificar todos mis poderes. Tenía la oportunidad de irme en un momento dado, pero luego conocí a mi Masaki, y eso le costó la vida. Ichigo murmuró con un suspiro cansado. Me imagino que el Higai que has estado usando es algo parecido al que tenía Rukia, bloqueó tu poder. O eso o simplemente no te importó lo suficiente cuando mamá y yo fuimos atacados por ese hoyo hace 8 años. Se revolvió el pelo brevemente. Sé que la amabas, así que no puede ser. Y como tuviste la oportunidad de regresar, eso significa que recuperaste tus poderes y luego los entregaste. Ichigo Ishin parecía tener problemas para encontrar las palabras adecuadas. ¿Tú, cómo sabes lo que realmente pasó esa noche? No soy idiota. Ichigo dijo inexpresivamente, luego con un suspiro elaboró. Al principio pensé que la había matado, de alguna manera, o hice algo cuando me desmayé, o simplemente porque ella eligió venir por mí, había tenido un accidente. Hasta hace 3 años, cuando el hueco regresó. Regresó. Ishin prácticamente espetó. No lo sabías. Karin gritó. No, no lo hice. Ishin admitió. El Higai en el que fui durante todos esos años, no solo impidió que mi propio Ryatsu abandonara mi cuerpo, también me hizo más difícil sentir el de los demás. Esto tenía la intención de ocultarme por completo. Cuando Ichigo fue encontrado por él junto al río, inmediatamente supe que esos idiotas que dijeron que había tratado de suicidarse eran solo eso, idiotas. Aunque para entonces ya lo habían llevado al Karakura General, no pude verlo antes de que lo trataran y, de repente se dio cuenta de algo y se volvió hacia Ryuken. Tú. Fuiste tú. Estabas en su habitación cuando llegué. Nunca entendí por qué, siendo el director del hospital, habías elegido ver a mi hijo personalmente, ahora lo entiendo. Sabías lo que lo había atacado, y lo sanaste. Alguien tenía que hacerlo, de lo contrario el Oyou podría haber usado los remanentes de su energía en Ichigo para localizarlo de nuevo. Ryuken explicó. Estuvo vulnerable durante algún tiempo después de ese ataque, incapaz de contraatacar. Así que le enseñaste a hacerlo. Ishin adivinó. Fue idea suya, no mía. Ryuken se encogió de hombros. Siempre he estado en contra de que los vivos se involucren en los asuntos de los muertos. Pero parece que tanto tu hijo como el mío comparten la misma terquedad cuando se trata de hacer exactamente lo contrario. Incapaz de hacer nada para detenerlos, la mejor alternativa lo que podía hacer era asegurarme de que no los mataran de inmediato.
A diferencia de ti, al menos tuve el sentido común de enseñarles a estos chicos a no morir. Fue un golpe directo, y todos lo sabían. Y Sin había deseado tanto mantener sus secretos, que ni siquiera sus propios hijos sabían la verdad. Pero el no saber no impidió que sus propios poderes se manifestaran, no impidió que su propio Reiatsu atrajera enemigos. Al final, eso no les impidió correr el mismo peligro del que su padre había estado tratando de evitarlos. No sabía lo que había pasado cuando me desperté después de ese día. Ichigo explicó. Hay muchas cosas que todavía no sé sobre ese día, pero después de perder la paciencia con ese estúpido terapeuta, conocí a Ishida Shizou. Me obligó a enfrentar la verdad de lo que podía ver, y luego me reveló la verdadera naturaleza. De las heridas con las que me habían encontrado esa noche, y las que mataron a Kazan. Eso era todo lo que necesitaba saber, me prometí a mí mismo que nunca volvería a suceder, que lucharía para asegurarme de ello, yo no lo haría destruir una familia nunca más. Aún así, en realidad no tuve que pelear con Oyous más de un puñado de veces en los 2 años y medio después de eso, no hasta esa noche en que casi nos matan a todos, cuando Rukia tuvo que ceder. Yo sus poderes para que ese monstruo no nos comiera a todos. Eso no debería haber sucedido. Y Sin se lamentó. El Kekai que creé alrededor de nuestra casa, debería haber sido suficiente para que algo así nunca sucediera. ¿Kekai? Ichigo cuestionó. ¿Hay un Kekai alrededor de nuestra casa? En todo el vecindario en realidad, aunque está reforzado en la casa real. Y Sin calificó de inmediato. No parecía darse cuenta de cómo esta revelación estaba afectando a su hijo. Aunque el resto de los adolescentes lo hizo, todos pudieron sentir cómo el Reiatsu de Ichigo se volvía más denso cada segundo que pasaba, estaba vibrando, ya que su cuerpo físico comenzó a temblar levemente también, mostrando lo difícil que era para él mantener el control. Ichigo. Ryuken le espetó al adolescente. Contrólate a ti mismo. Con gran esfuerzo, Ichigo logró agarrar su Reiatsu, todavía vibraba violentamente, pero ya no se expandía, solo Uryu estaba siendo tocado por él, y estaba tan acostumbrado a eso, que el aura no lo hacía afectarlo en absoluto. Fue por ese Kekai que todo este desastre sucedió en primer lugar. Ichigo gritó finalmente. Por eso Rukia perdió la pista en el hueco esa noche, y no se dio cuenta de dónde estaba hasta que Yusu gritó. Karin tuvo que luchar y resultó gravemente herida. Y luego no pude recurrir a mis propios poderes. Rukia tenía que darme sus poderes o estaríamos todos jodidos. Todos hubiéramos muerto de todos modos si no hubiera funcionado. Y entonces ella no recuperaría sus poderes por algo que él hizo. Señaló a Urahara. Eso, Urahara no lo esperaba. No sé qué hiciste exactamente. Ichigo prosiguió. Pero fue obra tuya. Si bien es cierto que terminé absorbiendo más poder de Rukia de lo que habíamos esperado al principio, todo lo que sabemos apunta a que ella los recuperó a tiempo, ya que su espíritu se curó de la terrible herida que el Oyou le causó esa noche. Y sin embargo, no recuperó ese poder. Incluso después de más de 2 meses. Parecían empeorar. No le hicimos nada, y la única otra persona con la que estaba en contacto aquí en Karakura eras tú, así que esa parte parece bastante obvia. La pregunta es, ¿qué le hiciste? ¿Y por qué? Urahara bajó la cabeza, sabía que las cosas ya no estaban exactamente bajo su control, pero nunca había esperado que Ichigo fuera capaz de entender tanto con lo que sabía. Estaba incluso más informado de lo que había insinuado hasta ahora, o era muy bueno adivinando el ex Shinigami y se atrevía a admitir que el primero era más probable. Ese Kurosaki-san, es una historia muy larga. Admitió Urahara. Tenemos tiempo. Dijo Uryu. Algo me dice que, a pesar de nuestra voluntad de rescatar a Kuchiki Rukia, no lo haremos de inmediato. Y si lo que está pasando es más grande que ella y nosotros, como algunos sospechan, es mejor que estemos preparados. Con esas últimas palabras, Urahara supo que, cualquier control que pudiera haber tenido sobre la situación en algún momento, ahora se había ido por completo. Todo lo que podía hacer ahora era ser completamente honesto y esperar que los adolescentes no lo mataran y estuvieran dispuestos a trabajar con él. Todos los mundos dependían de eso. Urahara Kisuke fue completamente honesto, quizás por primera vez en su vida. Varios de los que lo escucharon querían golpearlo antes de que terminara, principalmente Ichigo y Karin. Todos habían llegado a apreciar mucho a Rukia, y al enterarse de que el hombre era responsable del gran peligro en el que se encontraba, y ni siquiera se lo iba a decir. Afortunadamente, aquellos más racionales que ellos lograron convencerlos de que se calmaran, no cambiarían nada golpeando a Urahara.
Ya a pesar de lo idiota y cruel que podía ser el hombre, seguía siendo la mejor esperanza que tenían para entrar en la sociedad de almas y recuperar a Rukia. Cuando hayamos salvado a Rukia, será mejor que le pidas perdón. Ichigo siseó. Urahara solo pudo tragar saliva cuando todo el peso del reiatsu de Ichigo cayó sobre él mientras decía esas palabras. Era la prueba más grande hasta el momento de que no conocía tanto del adolescente como creía, en absoluto. Tengo otra ofrenda de paz. Urahara anunció en ese momento. Tengo un método que te permitirá recuperar tus poderes de Shinigami. No gracias. Ichigo respondió fácilmente. Una vez más, todos los adultos, excepto Ryuken, fueron tomados con la guardia baja. Tengo una teoría. Ichigo elaboró. Si estoy en lo cierto, no necesito ninguna ayuda para esto. Lo que necesitamos es una habitación vacía. Quizás los campos de entrenamiento funcionarían bien. Sugirió Isin. Tenía mucha curiosidad por saber qué iba a hacer Ichigo, quería estar allí para verlo. Multa. Ichigo estuvo de acuerdo. Supongo que querrás estar allí. Solo quédate atrás. Todos siguieron a Tesai hasta la trampilla y luego al campo de entrenamiento. Los adolescentes estaban impresionados por el lugar, era incluso más grande que la propia sala de entrenamiento de Ryuken debajo del hospital y el edificio de condominios. Urahara-san, necesito tu ayuda. Ichigo le dijo al comerciante de repente. Necesito que me ayudes a separar mi alma de mi cuerpo, como hiciste hace 3 días. Pero Kurosaki-san, el resultado no será el mismo. Urahara respondió, dudoso. En ese entonces eras un Shinigami, ahora mismo no lo eres. Sé. Ichigo asintió. Todavía necesito que hagas esto. Aún sin saber si era lo correcto, Urahara levantó su bastón y lo golpeó contra la cabeza de Ichigo. El resultado no fue el esperado. Si bien era cierto que el alma de Ichigo no parecía un Shinigami, tampoco era una réplica de su cuerpo con una cadena que conectaba a ambos, como esperaban los adultos. En lugar de eso, el cuerpo y el alma estaban completamente separados, e Ichigo se quedó de pie con un yukata blanco inmaculado. Y que, incluso Isin no entendía lo que estaba pasando. Ignorando a los adultos, Ichigo se unió a su nakama. Juntos, encontraron un lugar plano y el adolescente de cabello naranja se sentó con las piernas cruzadas, las manos apoyadas en las rodillas, una pose que el Shinigami encontró que recuerda a Hinsen. El resto de los adolescentes, incluidos los gemelos, se sentaron en posiciones similares, formando un círculo de buen tamaño alrededor de Ichigo. Su principal intención era ofrecer apoyo a Ichigo, mientras que al mismo tiempo se aseguraban de que, fuera lo que estuviera haciendo el pelirrojo para probar su teoría, no sería interrumpido. Osan, Shiro, llamó Ichigo en voz alta, con los ojos cerrados. ¿Puedes oírme? Durante un tiempo, no pasó nada. Ichigo, expande tu reiatsu. Uryu instruyó de repente. Totalmente concentrado en lo que estaba haciendo, el adolescente de cabello naranja apenas escuchó las palabras de su amigo. Sin embargo, su confianza implícita hizo que ni siquiera pensara en cuestionarlos a ellos, o a él, simplemente haciendo lo que le decían. Muy pronto su reiatsu se expandió lo suficiente para cubrir todo el espacio rodeado por los adolescentes. Los adultos se tensaron, preocupados de que los otros adolescentes se vieran afectados por el reiatsu denso y, sin embargo, o el reiatsu no los tocó, o todos estaban tan familiarizados con él que no afectó a ninguno de ellos en absoluto. Sin embargo, tuvo otro efecto, ya que los poderes de aquellos que los tenían activados por sí mismos. De repente, Orihime tenía 6 pequeñas flores de hadas volando alrededor de su cabeza, el brazo derecho de Chad estaba cubierto con una armadura, el arco de Uryu estaba completamente formado en su mano, las extremidades de Tatsuki estaban cubiertas de una aura blanquecina. Karin sostenía lo que parecía una naginata de puro Reishi. Yusu tenía en sus manos una esfera de energía amarilla, Kidou en su forma más pura. La propia aura de Keigo, Misuhiro y Chizuru se encendió, incluso si no tenían poderes activos. Inesperadamente, las auras comenzaron a mezclarse. Los adultos solo podían mirar en un estupor conmocionado, preguntándose qué estaba pasando exactamente. Podían sentir tanto poder en ese momento, todos tarareando en perfecta armonía. ¿Por qué no habían sabido nada de esto antes? Incluso Ryuken, que conocía a los adolescentes y su poder, no había estado esperando lo que estaba viendo en ese momento. Los tiempos pasaron, casi desapercibidos, hasta que una figura comenzó a materializarse frente a Ichigo, tomó un tiempo para que se formara por completo, e incluso cuando lo hizo, todavía era semitransparente e insustancial.
La forma era la de un hombre alto, de mediana edad, con vello facial descuidado, cabello negro andrajoso que le llegaba a los hombros y ojos de oro derretido, vestía un abrigo largo negro deshilachado, botas negras y lentes oscuros. Osan, susurró Ichigo abriendo los ojos. Hola, Ichigo. El hombre le susurró con la más simple sonrisa. Ha sido un largo tiempo. Tiene. Ichigo estuvo de acuerdo. Te he estado llamando durante meses y no respondiste. Los poderes que tomaste prestados de tu Nakama, Kuchiki Rukia, bloquearon los míos. El anciano explicó. Te hizo imposible escuchar mi voz. ¿Y antes? Ichigo quería saber. Esa noche, cuando llegó el Oyou, te llamé repetidamente y no respondiste. No sabía qué hacer, es por eso que finalmente decidí arriesgarme y aceptar la oferta de Rukia. No había nada que pudiera hacer, Ichigo. El anciano le informó con tristeza. No estabas listo todavía. No estoy seguro de que lo estés, incluso ahora, pero nos queda poco tiempo. Listo, algo se le ocurrió de repente a Ichigo. Esa noche, hace 3 años, el ataque de los suecos, lo que no puedo recordar, tú estabas allí. ¿Sabes lo que pasó? Hago. El anciano no se molestó en intentar negarlo. ¿Por qué no me acuerdo? Ichigo demandó. Te lo dije antes. No estaba listo. Ese Oyou atacó el cementerio, sintió quién eres y fue tras de ti. Corriste para mantener a tu familia a salvo, y de alguna manera terminaste junto al río, necesitabas poder, para protegerte, para luchar, necesitabas mi poder, así que te lo di. Pero no estabas lista, aún eras tan joven, tu cuerpo no era capaz de manejar mi poder, entró en shock, apenas lograste herir al Oyou lo suficiente como para que eligiera correr. Pero para entonces estabas tan malherido y tu Reiatsu era tan bajo, hubieras muerto si no te hubieran encontrado en ese momento, y si el Kinky Master no te hubiera tratado, le debemos nuestra existencia continuada. El espíritu del anciano luego se volvió hacia Ryuken con una respetuosa reverencia. El mismo Ichigo, desde su posición todavía en el suelo, se volvió hacia el hombre de cabello blanco y asintió con respeto. Si bien Ryuken no esperaba la muestra de respeto, simplemente asintió con la cabeza en respuesta y no dijo nada en absoluto. Y Sin, por su parte, no pudo evitar el miedo que se apoderó de él ante la noticia de que su hijo había estado tan cerca de la muerte y no había estado allí para ayudar. ¿Qué pasó realmente esa noche, Osan? Ichigo cuestionó. Te dije mi nombre, Ichigo. El anciano respondió con sinceridad. Te dije mi nombre y te ofrecí mi poder. Pero aún no eras lo suficientemente fuerte, ese Oyou, su nombre es Grand Fisher, ha sido capaz de matar incluso a shinigamis experimentados, y ha evadido a los más poderosos enviados tras él. Durante más de 50 años. Era demasiado esperar que pudieras derrotarlo, especialmente cuando nunca antes habías luchado contra un Oyou. Tu determinación te ayudó a herir al monstruo lo bastante mal que eligió correr, aunque estabas muy mal dolió y hice lo que pude para evitar que te desangraras, pero aún estaba cerca. Gracias, Osan. Ichigo sonrió levemente. Parece que te debo más de lo que sabía. Somos socios, Ichigo. El anciano le recordó. Mi poder es tuyo para ejercerlo. Como lo has estado haciendo desde que el maestro Kinky te enseñó cómo hacerlo. ¿Qué hay de la noche del ataque? Ichigo quería saber. Estábamos hablando, tú me advertiste, nosotros, que el cambio se avecinaba y esa fue la última vez que te escuché. Aún no estabas listo para mi poder, Ichigo. El anciano le dijo. Y todavía esperaba que, a pesar de las complicaciones, el Shinigami detuviera el hueco a tiempo. Una vez que te enfrentaste al hueco, había algo en su aura, me impedía llegar a ti, de darte mi poder. No había nada podríamos hacer, pero esperar, mirar cómo a través de un espeso velo mientras luchaba, y casi muere. Ese Oyou no era exactamente normal, ¿verdad? Preguntó Ichigo retóricamente. ¿Crees que su presencia cerca de mi casa podría haber sido más que una mera coincidencia? Quiero decir, supongo que escuchaste a Urahara, y sus explicaciones. ¿Crees que este hombre, Aizen Sousuke, creó la situación? Preguntó el anciano. No lo sé, es una posibilidad, ¿verdad? Ichigo reflexionó. Quiero decir, si todos los Oyous tuvieran la capacidad de bloquear o meterse con los poderes de sus oponentes, ¿no habrían dominado los mundos hace siglos? Cierto. El anciano asintió. ¿Pero importa? ¿Qué quieres decir? Ese Oyou apareció, me bloqueó de ti, tienes los poderes de Kuchiki Rukia, ahora los has perdido, necesitas poder para salvarla. ¿Cómo es que ese Oyou siendo una coincidencia o enviado a propósito cambia algo de eso? No es así. Entonces puedes preocuparte por eso en otro momento. Lo que nos trae aquí es algo muy específico. Poder. Mío, tuyo, y lo que podemos lograr juntos.
¿Estoy listo ahora? Para ser honesto, no lo sé. Pero no creo que tengamos tiempo para debatir eso más. Quieres salvar a Kuchiki Rukia, y para hacer eso necesitas mi poder. Ya puedo decirte que no lo hará. Sea fácil, habrá dolor, sudor y... No me importa. Ichigo lo interrumpió con calma. Sea cual sea el precio que tenga que pagar, lo pagaré. Lo has dicho antes, nada cambiará el hecho de que necesito salvar a Rukia, y para hacer eso necesito tu poder. ¿Me lo darás? ¿Trabajarás conmigo, Ichigo? Ya escuchaste a ese Shinigami, Abarai, hablando de los espíritus Zanpakutou. Lo sé, fue cuando se me ocurrió que podría ser solo eso. También es por eso que no me sorprendí tanto cuando vi a Oyagi como un Shinigami. Teniendo en cuenta que he podido escucharte desde que tenía 9 años, algo como era de esperar. Ponte de pie, Ichigo. Ordenó el anciano. Ichigo hizo lo que se le ordenó de inmediato. Ahora escucha. Declaró el anciano con fuerza. Abandona tu miedo. Mira hacia adelante. Avanza y nunca te detengas. Envejecerás si retrocedes. Morirás si dudas. A medida que el espíritu Zanpakutou decía esas palabras, el aura mixta en el círculo se volvió progresivamente más densa, y parecía estar adquiriendo un color específico, aunque nadie podía decir qué color podría ser. Dime mi nombre, Ichigo. El espíritu instruyó. Ya lo sabes. Llámame ahora. Ichigo extendió una mano hacia arriba y luego la bajó violentamente con un movimiento cortante, al mismo tiempo que pronunció una palabra, quizás por segunda vez en su vida. Y sin embargo, se sentía tan familiar como si siempre lo hubiera sabido, y tal vez en el fondo de su mente tenía. Sangetsu. El aura mixta pareció explotar en ese momento, creando un tornado de polvo alrededor de los adolescentes y dejando escapar un eco de poder lo suficientemente fuerte como para hacer vacilar a todos los adultos. Karin. Yusu. Y Sin gritó de pánico. Ryuken no llamó a su hijo, pero si uno lo hubiera estado observando lo suficientemente de cerca, se habrían dado cuenta de cómo su postura se tensó minuciosamente por la preocupación. El polvo tardó unos segundos muy largos en despejarse, y cuando lo hizo, grande fue la sorpresa de los adultos al descubrir que los adolescentes ahora estaban todos de pie, con sus poderes aún activos, aunque aparte del cambio de postura, parecían totalmente ajenos al Reiatsu. Explosión. En el mismo centro del círculo, estaba Ichigo, ya no con el yukata blanco, sino una vez más con el tradicional Shinigami Shyakuso, sostenía ambas manos frente a él, paralelas al suelo, y en ellas sostenía una katana, era al menos tan largo como alto, e incluso más ancho que el que había estado usando antes, que era el doble del ancho de una espada normal, sin empuñadura ni guarda, y un largo trozo de tela blanca colgando del lugar donde podría llevarse a cabo. Ahí estaba, Kurosaki Ichigo, una vez más un Shinigami.